podamos aportar, porque, como digo, es conversatorio, no es exposición, no es digamos así, una conferencia que uno da, y entonces desde ese lado creo que también está bueno el intercambio. Me parece que en esto a veces al inicio nos cuesta un poquito, pero después, sea por el chat, entonces yo ahí les pediría tanto a Susana como a Anuar que bueno, estén atentos un poquito a eso, si surgen preguntas, comentarios o un pedido de palabra, para que podamos hacerlo así, ¿no? Y como digo, profundizando, incluso a veces si se quieren alguna cosa hasta discrepando también, porque está bueno que podamos jugar, digamos, con estas distintas voces, ¿no? que podemos decirlo, ¿no? Así que bueno, eso como cuestión más práctica, entonces o se desmutean directamente y hablan, o hacen, como digo, cualquiera de los dos para mí es indistinto, no tengo ningún problema. Bueno, los que me conocen un poco más saben que fácilmente, digamos así, me uno, me engancho con las cosas que ustedes pueden decirme también. Yo lo pensé digamos, en varios momentitos, entonces quisiera como darle al menos al primero y al último que nos dé el tiempo también para poder hacerlos bien, porque creo que son los que yo quisiera también que sean como los espacios de cuidado más, los cuidados de la reflexión del cuidado, si se quiere, ¿no? Entonces, comenzar siendo cuidadoso o estando atentos al cuidado desde, me parece, esta fuente que decíamos, ¿no? Y creo que, a ver, nosotros podríamos reflexionar muchísimo, de hecho hay autores que se han dedicado a esto, a descubrirlo a Jesús o a descubrir al Dios de Jesús en el Evangelio o en la Biblia como un Dios del cuidado, ¿no? Yo busqué un montón de cosas, pero después me quedé con una que me parece que es como la escena, digamos así, que nos lo muestra en alguna de las cosas que al menos yo quiero decir como más patente, ¿no? No sé si, como digo, si es la única, incluso en los últimos tiempos, nosotros acá en el mes de Don Bosco estuvimos trabajando con esa propuesta que se hizo desde la Inspectoría de Nos Mueve la Esperanza, que ahí aparecía Jesús resucitando a la hija de Jairo, ¿no? Y entonces ahí aparece también este Jesús del cuidado de la vida e incluso el que restituye la vida. Pero en este caso me parecía interesante partir de otra parábola, una parábola que está en el Evangelio de Lucas, que es la del buen samaritano, ¿no? Entonces, de toda la parábola, yo simplemente quiero subrayar tres pequeñas frases o pequeños elementos que están, y después proponerles a ustedes, quizá también los que me conocen saben que me gusta la cuestión del arte, que hagamos un pequeño ejercicio de contemplación a partir de un cuadro, de una pintura, que nos pueda como entonar el corazón hacia estas cosas que queremos compartir en esta tarde-noche, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas se dice esto, ¿no? Después de que explica toda la cuestión del samaritano, por qué está tirado ahí en el camino, y que pasa gente y que no le da bolilla, que son gente que está ligada al culto, que es una cosa llamativa, ¿no? O sea, ni el levita ni el sacerdote se detienen, y en cambio uno que es totalmente contrario, podríamos casi decir un enemigo, es el que se detiene y tiene estas actitudes, ¿no? Y Jesús se encuentra como identificado con ese samaritano, o sea, como que él se siente también una cierta extranjería, ¿no? En cuanto a ser un otro, ¿no? Y que eso es lo que posibilita quizás algunas actitudes estas del cuidado. O sea, cuando nos acostumbramos demasiado o a veces nos perdemos el gusto de tenerle como el pulso a esto de estar siempre como en una cierta tensión, ¿eh? Algún autor habla de la distancia original que tenemos entre los seres humanos. Cuando perdemos esa distancia, muchas veces nos descuidamos, ¿no? Cuando sentimos que estamos muy cerca, nos volvemos descuidados, ¿no? Entonces, quizás es lo que posibilita que también Jesús, asimilándose o identificándose al samaritano, diga estas cosas. Entonces, el texto nos dice, pero un samaritano que viajaba por allí, fíjense, viajaba, ni siquiera, en algún caso dice pasaba, o sea, no tenía pensado ningún tipo de contacto con lo que pasa en ese camino, ¿no? Al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces, hay como tres cosas. Pasó, lo vio, se conmovió, ¿sí? Pasar significa no evitar, ¿sí? Vieron que muchas veces cuando uno no quiere algo, no sé si les pasa a ustedes, supongo que sí, no quiero ver con una persona, no quiero ver un lugar, me cruzo de vereda y voy, entonces evito.
Él, en cambio, pasa al lado. O sea, no le hace asco, diríamos, al estar al lado de un herido, ¿no? Lo ve, o sea, lo descubre y se conmueve, que quizás es esto más profundo, que es decir, siente interiormente lo que le está pasando a ese tipo que está tirado allí, ¿no? Entonces se acercó, que es todavía más, fíjense, se conmueve, que es como internalizar la acción del otro o la vida del otro, se acerca, se involucra, vendó sus heridas, o sea, algo, entonces uno dice, ¿llevaba venda? No, probablemente rompió la camiseta, rompió el manto, hizo algo, con lo cual vendó las heridas, ¿no? Las cubrió con aceite y vino, que sería lo que llevaba para su comida, ¿no? Y después, dice, lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Es interesante, ¿no? Hay como distintas cosas que hace. Esto de hacer y curarlo, ¿no? Después ponerlo sobre el propio, la propia locomoción, o sea, sobre el propio medio de locomoción, que era la montura con la cual él iba andando, lo lleva a un albergue y allí se queda cuidándolo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a contemplar en la imagen. Y después dice, al día siguiente, o sea que pasó toda esa noche allí, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Entonces, quizá es uno de los textos donde se usa más la palabra cuidar, ¿sí? En el Evangelio, ¿no? Buscando, yo justamente hice como ese ejercicio, decir, a ver, ¿en qué textos aparece? Aparecen un montón, pero en este aparece de muchas maneras, ¿no? Porque lo cuida durante toda la noche, lo cuida en alguna de las versiones, dice también, al vendarlo con cuidado, dice, ¿no? Y después le dice al dueño del albergue que lo cuide y le paga, ¿no? Es un extranjero, es alguien que no conoce, al volver te voy a pagar. Hay como un clima de confianza, ¿no? Generada con alguien que en el fondo no conocía. Bueno, me parece que es interesante comenzar por este lado, ¿sí? Y por eso, a ver, ahora sin palabras yo subrayaré alguna cosita nada más, le pido que contemplemos esta imagen y que sea como un momentito de oración también, ¿sí? O sea, para que esto que hagamos en esta horita y algo, no sea solamente una reflexión hecha desde la cabeza, sino pasar por el corazón y pasar por la fe esto que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Como una actitud pastoral. Bien, este es un cuadro de un pintor. A mí me gustan en general los pintores que se salen un poco de las normas, digamos, del realismo y que tienen que ver con muchas cuestiones simbólicas. Y hay un elemento que lo voy a marcar un poquito más adelante, pero a él le gusta mucho trabajar con escenas que se dan en la noche, ¿no? Y entonces, esta sería como una especie de instantánea de ese momento en el cual ya lo curó, lo vendó, está ahí, lo puso sobre la montura y lo trae y va a subir al albergue, ¿no? Es que es como una especie de enfoque en ese aspecto que dice, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante como un primer elemento que miremos. Vieron cuando uno mira cuadros, no sé si ustedes están muy acostumbrados, seguramente habrá profes de arte, ¿no? Esto que tenemos que hacer de, a ver, lo primero que nos impresiona, que pueden ser colores, formas, figuras, ¿no? Y tratar de seguirle como, no una lógica racional, sino una lógica estética, ¿no? Entonces, mirar este texto que digo, este cuadro que se llama La luna y el buen samaritano, y ya ahí tenemos como una clave, ¿no? El pintor es Daniel Bonnell, es un pintor yanqui, ¿no? Contemporáneo, actual, y si ustedes miran, hay como algunas cosas que en sus pinturas tienen como cierta sistematicidad, ¿no? O van apareciendo con frecuencia. Bien, hago un pequeño enfoque y sobre todo les invito a que miremos de manera orante estas posturas de los cuerpos. Fíjense que ahí, a propósito, incluso cuando hablo de cuerpo, hablo del cuerpo del caballo, porque el caballo también se está bancando con cierta fuerza todo lo que está pasando ahí también, ¿no? Hay como una especie entre el personaje
del samaritano y el del que está caído en el camino, hay como una especie de red, están enredados, ¿sí? Pero a la vez esa red es como un abrazo, ¿no? Fíjense que lo trae, si uno mira con detalle, cuando nosotros estamos mirando la espalda del samaritano abajo, sobre todo lo descubrimos por los pies, ven que está la pierna o el pie derecho está por subir, tiene la sandalia y el otro está apuntando hacia allá. O sea que hay una gran cercanía entre sus rostros, ¿no? Digamos, que es esto que no estamos pudiendo hacer en este tiempo, ¿no? O sea, es justamente todo lo contrario al distanciamiento social. Podríamos decir, esta es la negación del distanciamiento social, ¿no? Es el total involucrarse y casi imbricarse entre los dos personajes, ¿no? O sea, como uno metido en el otro. De hecho, uno tiene que hacer como el esfuerzo, además por el tipo de pintura, para ver dónde está una figura y dónde está otra, ¿no? Hay como un movimiento, entonces la pierna del herido que está de un lado todavía de la montura, la otra que está abajo, el brazo que está como intentando ayudar a salir, pero a la vez también este otro pareciera que está como inconsciente, entonces hay como un juego que hasta uno se lo podría imaginar como una danza, ¿no? Y tanto el personaje del samaritano como del caballo están haciendo una gran fuerza, como les decía, porque están intentando sobrellevar esta situación que es una situación de un peso muerto, como decimos, ¿no? Y aparece esto de cómo se ve, digamos, casi se siente el peso, ¿no? de la imagen o de las imágenes, ¿no? Se siente que ese hombre, el samaritano, está haciendo un gran esfuerzo y lo va a seguir haciendo después cuando suba esa escalera, porque imagínense subir por una escalera estrecha a un herido que está como peso muerto, es como un acto muy profundo, muy fuerte, ¿no? Y después ustedes pueden ver la cuestión de los colores. Los colores en general de toda la pintura, excepto algunos azules que nos quieren marcar la noche, son casi todos colores térreos, ¿no? Como que toda la escena, incluso el mismo samaritano, estuviera en carne viva, ¿sí? O sea, no es solamente el personaje del que está herido el que tiene ese color rojizo sangre, ¿no? Sino también el mismo samaritano está así, ¿no? Está como teñido por el dolor, por la sangre de aquel al que está ayudando o al que está sobrellevando. Bueno, acá tenemos como un detalle más, si lo miramos mucho más en profundo, fíjense esto que decía de los rostros, ven sus rostros que no, a propósito, el autor aquí no quiere, el pintor no quiere definirlos, pero vemos que están muy cerquita el uno del otro, ¿no? Como esto de la implicación que tiene uno, esto del conmoverse, llega incluso a un punto de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Que vamos a ver que también eso uno lo podría decir respecto de uno mismo, ¿no? O sea, que no es solamente respecto del otro el cuidado, sino el cuidado de sí mismo también, ¿no? Bien, y acá tenemos este detalle típico del cuadro y de mucho, como decía, de los cuadros de este pintor, ¿no? La escena se desarrolla en la noche. De hecho, el título es La luna y el buen samaritano, ¿no? Hay un juego de luces y sombras. Si ven, la luna está atrás, una luna muy llena, ¿no? Dando mucha luminosidad, que le da todo ese color blanco a la espalda del herido, ¿no? Que uno podría pensar ya que es casi como una luz de curación, ¿no? Pero que le llega al rostro y le llega a los pies de también el otro personaje, el samaritano, y también se proyecta sobre el caballo, ¿no? Están en el umbral de la posada, que se ilumina, o sea que esta oscuridad de la noche es posible ser franqueada, ser pasada gracias a esa luna que está presente, si no sería una gran oscuridad. Entonces, esta luna es como una ayuda también, ¿no? Externa. Y después no se ven otros personajes, o sea, no se ve ni al posadero ni a los otros. Hay una soledad de esta situación que muchas veces también tiene que ver con el tema de cuando uno asume ciertas situaciones de cuidado, también sentimos como este peso de soledad, ¿no? Y quizá los únicos testigos que hay son la luna por un lado, ¿no? Que es el fondo, la perspectiva es como un ojo. Este mismo autor tiene una escena, una pintura muy linda del lavatorio de los pies que es igual. Es como una gran ventana que estuviera en la noche del Jueves Santo,
tiene la luna que está entrando por la ventana y se ven las siluetas, casi los pies y las manos de Jesús y de Pedro lavando los pies, iluminados por la luna. O sea, se ve que es un recurso que él usa mucho para esto, como para ponerle foco, ponerle luminosidad a lo que quiere presentar. Pero a la vez también es como una especie de testigo, ¿no?, que está del otro lado. Y los otros somos nosotros, los testigos que estamos de este lado viendo. Es decir, hay como dos posibilidades de testificar esta escena, ¿no? Nosotros y la luna. Entonces, la luna ilumina, hace brillar, hace aparecer, y nosotros también, quizá desde las resonancias que cada uno puede encontrar en este cuadro, ¿no? Bien, y por último, para que hagamos este pequeño ejercicio orante, y ahora yo sí me callo, te propongo que te detengas en algún detalle que te impresionó, el que sea, quizás el primero que viste, ¿no?, que te impactó, que te interesa, ¿no? Y desde ahí hacer tu oración entrando en la escena. O sea, ahora te invito a que no te quedes fuera, ¿sí? Trates de entrar y trates de percibir lo que quieras, quizás los olores de esa escena, ¿no? El olor del vino y del aceite, ¿no? O el olor del caballo, el olor del sudor, ¿no? O el olor de la noche, ¿no? O el olor de la comida de la posada, bueno, lo que quieras, ¿no? Y desde ahí hagas un momentito pequeño de oración, ¿no? Así como estás hoy, el samaritano, Jesús samaritano, se acerca a vos y te invita a eso, ¿no? A que entres como estás, ¿no? Con las heridas que tengas, ¿no? Con las heridas que estás cargando también de otros, que entres en su posada. Y con el detalle de la imagen que quizás te impactó, te invito a que te quedes con eso en tu corazón y que sea como, digamos, la música de fondo, que a lo mejor mientras yo vaya hablando, o vayamos conversando o haciendo algunas preguntas, siga resonando en vos, porque creemos que, bueno, también el Señor, a partir de estas cosas, quizá en esta noche, más allá de las palabras o de la invitación para poder participar de esto, tiene algún regalo y seguramente a partir de algo de esta imagen podría ser, o de una palabra, de una idea, bueno, podrá estar como expectante, como hacerle lugar a eso. Bueno, me parecía importante partir de esto porque, como les digo, hablar del cuidado para nosotros como cristianos y como salesianos, sin ponernos frente a la fuente del cuidado, creo que podemos decir cosas muy interesantes, pero elementos que en el fondo quedan como descalzados, como que no tienen el trasfondo que quisiéramos que tengan, ¿sí? Me parece que, y entonces acá, después de este primer input, digamos, este primer tip, voy a un segundo. A ver, estamos acostumbrados a hablar del cuidado y quizás en muchas de nuestras charlas, por ejemplo, como docentes, o de aquellas intervenciones que a lo mejor tenemos que hacer los que tenemos experiencias también respecto del mundo juvenil, del mundo del MJS, o sea, de los movimientos juveniles, o incluso también como padres, cuidando a nuestros hijos, o cuidándonos como pareja, como hermanos, como amigos, ¿no? Estamos acostumbrados a tener como el registro de el cuidado desde la perspectiva afectiva, ¿sí? Y está bueno, ¿sí? O sea, quizás cuando hablamos del cuidado en general nos aparece la imagen de lo femenino, nos aparece la imagen de la caricia, de la ternura, de la compasión, ¿no? Y eso está muy bueno, ¿no?
y todo lo que eso, digamos, trae o nos hace pensar sobre el tema de lo afectivo. Pero yo quisiera sugerirles que sin dejar ese registro, porque ese es un registro básico, esencial, diría, lo completemos o le demos como una especie de horizonte más grande o de entorno más grande, que es el entorno ético. ¿Sí? Entonces, pensar en el cuidado no solamente como una actitud afectiva, esto de, yo ponía acá como el tema de el cuidado entendido como protección, ¿sí? Yo digo, cuando nos imaginamos a alguien que cuida, nos imaginamos a una madre que cuida, ¿sí? Entonces cubre, ¿sí? Y está bueno eso, porque es como una especie de instinto que tiene la cuestión del cuidado. Pero sería interesante que no nos quedemos solo con ese, sino que podamos hacer este desplazamiento del cuidado de la protección y del cuidado del afecto a un segundo elemento que es el cuidado de la responsabilidad, que yo le llamaría el cuidado ético, ¿sí? De hecho, no sé si alguno de ustedes, seguramente los que tengan algunas lecturas de cuestiones teológicas en los últimos años, Leonardo Boff ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Tiene al menos dos textos, uno se llama El cuidado esencial y otro se llama El cuidado necesario, y él plantea esto de que si queremos recuperar lo humano, tenemos que como ser capaces de volver a eso que es lo más íntimo, lo más interior de la humanidad, y él lo encuentra en el cuidado, ¿sí? O sea, encuentra que paradójicamente, y acá entonces hay algunos autores que están por detrás, por ejemplo, quizás alguno me escuchó esto también en alguna clase o en algún espacio, los que me han tenido que sufrir en eso. Emmanuel Levinas habla de, que es un filósofo contemporáneo que habla sobre el tema justamente del otro, y habla de que solamente podemos ser sujetos nosotros, o sea, podemos sentirnos que somos alguien, que soy un yo, podríamos decir, cuando hay un otro que casi me invade, que casi me toma como rehén, dice, él usa esta expresión, ¿no? Y la irrupción del otro es la que va a hacer que yo pueda ser alguien que responde. Entonces, la palabra responsabilidad tiene que ver con responder, ¿sí? Y él se retrotrae a esto que es el texto bíblico primero del Génesis, cuando Caín mató a Abel y Dios le pregunta, che, ¿dónde está tu hermano? Y entonces le dice, che, ¿qué soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿No? Entonces, es lo contrario a esta actitud del cuidado, como diciendo, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo de mi hermano? ¿Sí? Entonces, este desplazamiento que estoy proponiendo para mirar el cuidado como actitud pastoral tiene que ver con no solamente aquellas situaciones que nos gustan o que afectivamente nos provocan ajuste o sentirnos bien, gusto, sino quizá el cuidado, y me parece que en eso, en este tiempo de la cuarentena hemos tenido la oportunidad de hacerlo, aquellas que irrumpen en la noche inesperadamente y que no nos gustan. Quizás cuidar eso, responderle a eso, ser nosotros guardianes, usando esa expresión, de nuestros hermanos o de las situaciones o de aquellas tareas que irrumpieron en la noche inesperadamente y que no nos gustan, quizás sea la oportunidad de darle como una densidad mayor a este tema del cuidado, ¿sí? Si no, el gran riesgo que tenemos, y entonces acá me centro en un elemento salesiano, nosotros salesianamente, y ustedes seguramente los que son profes nuevos lo habrán recibido y los que son viejos lo habrán escuchado un montón de veces, nuestro sistema educativo se asienta sobre, decimos, tres ejes: la razón, la religión y la amorevolezza, decimos, que antiguamente se traducía como amabilidad, pero es mucho más que eso. Uno podría traducir la palabra amabilidad también como ternura, ¿sí? O como cuidado, ¿sí? O sea, la amorevolezza que Don Bosco plantea es lo que mamá Margarita hace con él, ¿sí? Se hace cargo de su vida, incluso de manera compleja cuando queda viuda, cuando tiene problemas con su hermano Antonio, cuando no sabe qué hacer con este pibe que tiene que estudiar, pero a la vez tiene que laburar, y así, así, así. Y esa mujer le da como la muestra de lo que es la amorevolezza, ¿sí? Y después otras situaciones van a darle lo mismo. Bueno, si esa ternura nosotros la encontráramos solamente desde
este registro afectivo, probablemente encontraríamos en Mamá Margarita a una mujer, decimos, bueno, a ver, es una dulzona, una mujer que lo llena de caricias y de besos a su hijo y por eso crece, y en realidad sabemos que no es solo eso, ¿sí? Ella es una mujer que incluso en algunos momentos tiene que hacer opciones vitales, personales o familiares, que son muy duras, muy dolorosas, o sea, que son responsables, y es para el cuidado de Juan, para el cuidado de ella, para el cuidado de Antonio, para el cuidado de José, para el cuidado en el fondo de lo que el proyecto de Dios tenía para todos ellos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le dice, bueno, mira, anda a la casa de los Moglia. O cuando le dice, si querés ser cura, está bien, pero fíjate que yo no te puedo acompañar. O el otro cuidado que es cuando ya ella es grande y Juan Bosco es un sacerdote y le dice, mamá, necesito tener una mamá para mi oratorio. O sea, necesito a alguien que cumpla esta función. Y ella dice, tengo que cuidar de mi hijo y de mis hijos. Y se va de su, digamos así, de su pueblito donde está cómoda. Bueno, a ver, creo que nosotros tenemos en nuestro estilo salesiano una serie de elementos que nos pueden ayudar a entender que el cuidado, si bien se asienta fuertemente en lo afectivo, supera, completa, desplaza en el buen sentido, es decir, no dejando, sino completando justamente hacia una dimensión ética, ¿sí? Entonces, el cuidado de aquellos pibes, aquellas pibas, aquellas situaciones, aquellos colegas, aquellos amigos, que no nos gustaría tanto cuidar, ¿sí? O sea, que no nos sentimos invitados a cuidar, que incluso hasta nos pueden provocar cierta repulsión al cuidado, ¿sí? Y sin embargo, quizá, como en la imagen que veíamos hace un rato, ahí está la invitación de Dios a decir, che, ¿no será ese el camino de ciertos cuidados que tenés que emprender en este tiempo? ¿Sí? ¿No convendrá quizás salirte de cierta zona de confort del cuidado a la cual te acostumbraste a cuidar de una determinada manera a los que te gustaban, a los alumnos que respondían, a los colegas con los cuales te sentías cómodo para trabajar porque se entendían fácilmente, y moverte hacia zonas más desconocidas, más extranjeras, pero más necesitadas de cuidado en ese sentido de responsabilidad y respuesta. Bien, hago un pasito más que me puede ayudar como a que entendamos un elemento que voy a decir después. Ese cuidado solamente es posible cuando uno ha sido capaz de ejercer ese mismo ejercicio, hacer ese mismo ejercicio respecto de uno mismo, respecto de una misma, ¿sí? Entonces, Michel Foucault en sus últimos trabajos, que tienen que ver mucho con el tema de la ética, plantea este tema de que nadie puede cuidar. Él habla del tema del gobierno, pero nosotros podríamos pasarlo al tema del cuidado o al tema de esto, de estar atento a lo que otro u otra necesita. Nadie puede cuidar a otro si antes no se cuidó a sí mismo. Y fíjense que esto, que él no lo hace de una perspectiva evangélica o que tiene que ver con un mensaje, digamos así, de fe, nosotros lo tenemos muy claro en el mensaje de Jesús. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que tu primer camino de amor, que no es egoísmo, sino es cuidado, ético, respuesta a vos mismo, a vos misma, es cuidarte a vos, ¿sí? Bueno, quizá en este tiempo, yo digo, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero yo en muchos momentos de esta cuarentena he sentido la necesidad de estar más atentos a esto, a qué cosas tenía que cuidar de mí, ¿sí? O qué cosas, en qué cosas tenía que cuidarme, ¿sí? Cuidarme en el sentido de estar atento a eso que estaba necesitando o a eso que estaba sufriendo, viviendo, ¿no? De repente ante el encierro, ante la necesidad de otro que uno no llega a resolver y dice, bueno, no sos omnipotente, ¿sí? Y así, entonces, pero el primer paso me parece que al menos en este tiempo yo me sentí como llamado a hacer es, para poder responderle a los otros, primero tenés que responderte a vos, ¿sí? Pero fíjense cómo nosotros a veces hemos dado vuelta este mensaje y decir, no, entregate totalmente y aniquilate. Y Jesús en realidad no hace eso, ¿sí? Si nosotros lo vemos a Jesús en el Evangelio, Jesús es capaz de cuidar de los demás porque
cuida, valga esta redundancia, sus espacios de cuidado, ¿sí? Entonces cuando tiene que rezar, reza, cuando tiene que compartir, comparte, cuando tiene que moverse de un lado a otro, se mueve, es decir, es dueño de sí mismo. Entonces, cuidarse a sí mismo es ser capaz de ser dueños de sí mismo. Bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasó un montón de veces que durante este tiempo he perdido los estribos y he dejado de ser dueño de mí mismo, ¿sí? Me enojé con esto, quise cargarme con algo que a lo mejor era excesivo para mí solo, entonces era como un descuido, ¿sí? Y eso tenía como un correlato, como una especie de efecto sobre las posibilidades de cuidado que yo tenía también respecto de los demás. O sea, así como yo me descuidaba, quizás también descuidaba a otros, ¿no? O no era capaz de cuidar a otros por este descuido primero, este descuido básico, digamos, personal de tenerlo, ¿no? Entonces, a ver, hablar de cuidado, después esto lo voy a volver a plantear, no es solamente hablar del cuidado del otro, de la otra, es hablar del cuidado de uno mismo, ¿sí? Y algunas otras cosas más que también plantearemos, ¿no? Bien, hasta aquí yo, a ver, largué algunas cosas, quisiera, para no quedarme solamente con mi exposición, tener reacciones, tener subrayados, tener esto, alguna acotación, algún agregado, alguna ampliación, alguna anécdota, para que se vuelva realmente conversatorio. Entonces, de lo que venimos diciendo, ¿cómo resuena en el corazón de ustedes en esta noche de viernes de septiembre, después de 184 días de cuarentena? A mí lo que más me chocó fue, me quedé enganchado en esta idea de cuidar al que más sentí rechazo. Vos usaste la palabra repulsivo, me parece más fuerte, voy con rechazo. Quizás no por eso, o no es casualidad que elegí la imagen del abrazo, imaginándomelo como algo casi asqueroso, porque debía estar herido, sangrado, olor, alguien que no conozco, me lo imaginé así. Y me parece todo un desafío. No sé si me quedaría con esa invitación para mí, pero no sé si me animo y no sé si puedo cuidar del que no quiero cuidar. Yo me quedé pensando en una cuestión que me parece interesante, que es esto del cuidado. Entiendo que como un proceso, digamos, porque a veces uno como que piensa en una acción concreta y que es casi, digamos, o una respuesta espontánea o una cuestión así como más instintiva. Y lo pensaba más como un proceso que seguramente lleve tiempos, y justamente una de las cosas que para mí en este tiempo particular que estamos viviendo se ha trastocado mucho es la noción del tiempo. Ayer veíamos en una reunión algunas cuestiones y yo decía que muchos de nosotros ya estamos usando la frase a esta altura del año, que la decimos mucho en las reuniones, eso no, porque a esta altura del año ya pedir, y a esta altura del año en realidad estamos en septiembre, ¿no? Como que todavía nos falta mucho y ya se siente como un tiempo trastocado. Entonces, ¿cómo poder, digamos, articular esto de los procesos con esta nueva dinámica del tiempo? Que incluso hasta la presencia del otro a través de una pantalla también tiene un tiempo distinto, tiene como otra, no sé, me parece que es un tema muy complejo esto de relacionar el tiempo y el cuidado. Sí, y hay una cosa que vos decís, Negro, a ver, uno puede pensar el cuidado como actos, ¿no? Como acciones así, intervenciones puntuales, o como actitud, que es esto de proceso y que lleva tiempo, ¿no? Y ahí le engancho con lo que decía Anuar, quizá una actitud que nos va a llevar toda la vida, ¿no? Y sin embargo, el entrar en ese movimiento ya de por sí nos pone como en sintonía del cuidado, ¿no? Porque también, de nuevo, nosotros quisiéramos tenerlo ya inmediato y ser capaces de ser cuidadoras, cuidadores totales, ¿no? Y quizá ahí viene el tema de la paciencia, de cómo nos hacemos cuidadores, así con un proceso, ¿no? Y bueno, en este caso con una categoría de tiempo que se ha roto, porque a la vez también que decimos
a esta altura del año también decimos, ¿y cuándo fue el momento que llegamos a esto que estamos? Es decir, ¿cuándo de repente, cómo llegamos a estar en septiembre si no hicimos nada o hicimos cosas totalmente distintas, ¿no? Yo lo siento en la semana, por ejemplo. Para mí, la semana se pasa de una manera increíble, ¿no? Porque en el fondo los valores de tiempo que teníamos antes, que eran incluso algunas actividades, están totalmente rotos. ¿Algún otro aporte, resonancia? Yo agrego uno ahí, que me quedó resonando porque hace mucho que lo vengo pensando y vos lo nombraste, que tiene que ver con el cuidado del otro sin tener un cuidado previo en la persona propia. Cuánto hay veces de descuido en lo personal por intentar cuidar de más al otro, ¿no? Y primero esta mirada de, para poder tender una mano tengo que estar bien también yo. Y ahí hay un juego que hay veces viene una postergación personal por tenderle la mano al otro, y bueno, poder focalizar en que primero hay que amarse uno para poder amar al otro, ¿no? Primero cuidarse uno, lo que vos decías, para poder cuidar al otro, estar bien para cuidar al otro. Así que me quedo también con eso. Sí, y entender que el cuidado de sí no es egoísmo, ¿no? O concentración, digamos, sobre el propio ombligo, sino es esto, la posibilidad de recogerse, de tenerse a sí mismo. Esto, por eso a mí me gusta el hablar de ser dueño de sí, como el cuidado de sí, ¿no? O sea, esto no es que en el fondo voy a impulsos de lo que viene, sino soy capaz de hacer opciones, respuestas que tienen mi nombre, ¿no? Y sé que al tener mi nombre, en cierto modo también me implican de una manera distinta, no son, bueno, porque la vida me llevó, ahora soy esto que soy, no. Hice opciones en un determinado momento para hacer esto, ¿no? Que me posibilitarán también hacer opciones para otra cosa, si fuera el caso, ¿no? Bien, no sé si hay alguno más. Si no, doy un pasito más. Miren, en la mitología griega, que a mí digo, desde el lado, viste, esto que uno está en el mundo de la cuestión de la filosofía y entonces tiene la cabeza a veces quemada, ¿no? Por algunos de estos temas que los piensa y los piensa y los piensa. Digo, hay sabidurías que están ligadas, de hecho van a encontrar acá que es este relato que es de un mito griego, tiene mucho que ver con algo que nosotros también tenemos desde la fe del libro del Génesis, ¿sí? En un autor que en realidad él ya es romano, pero hace toda la recolección de la Magna Grecia, de todo, cómo eran todos los grandes mitos en un libro que se va a llamar justamente las mitologías, ¿no? Se llama Higinio, ¿no? Tipo que es prácticamente casi contemporáneo a Jesús, podríamos decir, ¿no? Hay una fábula, un mito que él recoge que yo la verdad que hasta hace un par de años no lo conocía, ¿no? Y cuando me contacté, digo, qué interesante que tengamos un mito sobre eso. O sea, para los dioses griegos, vieron, los griegos tenían alguna cosa que querían trabajar, y inventaban un dios que era eso. Y tienen un dios, paradójicamente, no sé si te lo sabían, que se llama cuidado, ¿sí? Que le llaman cura, ¿sí? Que es el modo con el cual en latín se dice cuidado, ¿sí? Yo entiendo que en griego debe haber sido la palabra epimele o epimelete, ¿sí? Que es el modo con el cual se dice cuidar también, ¿no? Y les leo el texto, porque digo, me parece muy interesante y como digo, tiene como una reminiscencia a cosas que nosotros tenemos por otro lado. Y me parece que por acá hay una clave también para un tercer elemento que tiene que ver con esto del cuidado, ¿no? Dice, un día se disponía a atravesar un río y Cura, que es esta diosa, es una diosa, ¿sí? Es el cuidado, o el cuidado, diríamos hoy en lenguaje inclusivo, ¿no? Se sintió inspirada al fijarse en un pedazo de barro. Entonces, maravillosamente comenzó a darle forma. En ese momento apareció Júpiter, ¿sí? Que sería el Zeus, pero en esta está en la versión, digamos, romana, ¿no? Cura pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu, lo que éste hizo con mucho gusto.
Cura quiso nombrar a su criatura, pero Júpiter se lo prohibió, a menos que la llamara como él. Esto suscitó una discusión entre Cura y Júpiter, el padre de todos los dioses. En eso apareció Tierra, ¿sí? Que sería Gea, ¿no? De ahí viene geografía, ¿no? Quien también quiso llamar a la criatura con su nombre, porque ésta estaba hecha de su propia materia. De hecho, había visto barro en el río y había sacado eso, ¿no? Ahora eran 3 los envueltos en una discusión, de manera que pidieron a Saturno que actuara como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que les pareció justa. Tú, Júpiter, que le otorgaste el espíritu, recibirás de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. Tú, Tierra, de quien está hecho su cuerpo, recibirás de vuelta este cuerpo cuando la criatura muera. Pero tú, Cura, y acá está el acento, que moldeaste a la criatura, determinarás cuáles son los cuidados que ella debe recibir mientras viva. Una vez más, comenzaron a discutir sobre el nombre de la criatura, por lo que Saturno decidió que se llamaría hombre, que deriva de humus, es decir, tierra fértil. Bueno, ¿les suena? Nosotros tenemos en algún relato bíblico algunas cosas parecidas, no con estos personajes, pero con otros personajes, ¿sí? Esto de que se toma del barro y alguien le sopla, ¿sí? ¿Les suena a algún relato bíblico eso? Y de hecho el relato de la creación, fíjense cómo este mito, que es un mito griego, probablemente tomaba de eso que llama Jung los arquetipos, ¿no es cierto?, que estaban en el inconsciente colectivo o donde sea, ¿no?, y que eran como estas ideas de cómo habían sido los orígenes de las cosas. Entonces, esto de que hay un barro, pero acá es que Gea en realidad, Cura es la hermana de Gea, ¿sí?, como la hermana menor, ¿no? Y entonces es la que va a tener esta función de crear o de moldear al hombre y pedirle tanto a Júpiter, bueno, como a Gea ya le había tomado ese trozo de barro, que fueran como los que le dieran la materia prima, los elementos fundamentales. Pero después, por la intervención de Saturno, va a ser Cura la que se va a tener que encargar de cuidar, o sea, de atenderlo, dice, determinarás cuáles son los cuidados que ella, o sea, que el hombre, recibirá mientras viva. Y me parece interesante que haya un mito que hable de que hay algo interno, hay algo esencial del hombre, que es el necesitar ser cuidado, ¿sí? Como decíamos antes también, y cuidar, ¿sí? Entonces, esto de, podríamos jugar con que esa necesidad básica que nosotros pensamos desde la psicología, que es de amar y ser amado, ahora la podemos llamar cuidar y ser cuidado, ¿sí? Y hay un mito para poder como sostener eso. Bueno, creo que es interesante desde este lado, como les decía, ético, porque, a ver, el cuidado entonces no pasa a ser como algo accesorio a lo humano, sino como algo fundamental a lo humano. O sea, no hay humanidad sin cuidado. Podríamos decir que los grandes problemas que hemos tenido o que tenemos desde la perspectiva económica, de la perspectiva social, de la perspectiva política, son descuidos, ¿sí? Pero descuidos no como cuando decimos, tuve un descuido, como diciendo, se me pasó. No, en realidad no me hice cargo. O sea, con esta dimensión ética, ¿sí? Entonces, descuidar es desconocer que te tenés que hacer cargo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos al cuidado como actitud pastoral, estamos hablando de la necesidad de hacernos cargo de la realidad. A veces son realidades que tienen que ver simplemente con dar nuestra propia materia, pero darla bien, si somos docentes. O el cuidado que tenemos que tener de los alumnos, porque sabemos que hay situaciones totalmente distintas. En el cuidado aparece como las grandes diferencias, ¿sí? Fíjense esto que dice, va a ver qué cosas Cura tenía que pensar a lo largo de la vida, cuáles iban a ser las necesidades a las cuales tenía que estar atenta. Y las necesidades van a ser distintas, ¿sí? O, ligándolo a lo que decíamos antes de lo personal o de lo individual, de lo mío,
también yo tendría que ser capaz de saber qué necesito. Esto que decía Susana, en qué momento hay algunas cosas a las cuales tengo que decirles no, porque sé que me estoy descuidando, ¿sí? O en qué momento algunas cosas tengo que decirles sí, porque justamente en la audacia, vamos a decirlo un poquito más adelante, me estoy cuidando, o sea, me estoy jugando, ¿sí? Entonces, cuidarse también en algún caso va a ser responder y jugarse, ser capaz de entregarse, ¿no? No solamente, digamos así, calcular lo propio. Bien, doy un pasito más, que me parece que nos habla de este tiempo y que creo que son las condiciones del cuidado más contemporáneas, ¿no? O sea, nosotros hoy hemos sentido, y esto me parece lo de la pandemia es claro, y la reflexión, digamos así, que se ha podido hacer en muchos, cómo en realidad somos vulnerables, ¿no? O sea, fíjense, de repente, de un día para el otro, sin saberlo nosotros que esto se estaba gestando, y algo que incluso es invisible, nos paralizó la vida y nos generó un montón de situaciones que cuando habíamos comenzado este año no se nos ocurría que podían aparecer. Algo de eso charlábamos con algunos de ustedes en estos días. O sea, no pensábamos que íbamos a estar haciendo encuentros de esta manera. ¿Cuántos encuentros por Zoom hicieron ustedes el año pasado? Ninguno. Cero. Uno, dice alguno ahí. O sea, lo teníamos como algo que era... Sin embargo, hoy fue como en esta herida que se nos planteó, porque la palabra vulnerabilidad significa justamente estar heridos, ¿sí? O sea, hay algo que que nos marcó, digamos así, que nos dejó una marca que es insalvable, ¿sí? Una marca que nos mostró algo. Y acá el juego, en vulnerabilidad, uno puede pensarla positiva o negativamente. ¿Sí? En general decimos, cuando hablamos de los derechos, decimos vulnerar un derecho es quitar un derecho, ¿sí? Y esa es la dimensión positiva. Pero en algunos casos vulnerar o, digamos así, poner en situación de vulnerabilidad o reconocer la propia vulnerabilidad es ser capaz de descubrir que tenemos algunas potencias para curarnos, ¿sí? Entonces fíjense que la palabra cura ahora adquiere de cuidado, adquiere un sentido que es la palabra de sanación o salud, ¿sí? Y por eso creo que en este tiempo el cuidado, nosotros también, estos eslogans que hemos tenido, bueno, cuidate, cuidarnos, plin, plan, plan, todo, hasta la expresión de cuidate que solíamos usar antes y que ahora usamos mucho más, incluso para decir, cuidate usando el barbijo, cuidate lavándote las manos, cuidate, es no solamente está atento, sino es que puedas restituir incluso aquella situación que hoy no estás pudiendo tenerla, ¿sí? Esto que hablamos de la nueva normalidad o de la vuelta a la normalidad, que en realidad no sabemos cómo va a ser, ¿sí? O sea, hemos sido heridos en esta situación social, política, económica, peor todavía, ¿no? Ya veníamos ahí mucho más, y nos ha pedido que frente a eso descubramos esta situación no como límite, sino como posibilidad. Y nos digamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que esto te está pidiendo que sea capaz de hacer? ¿Qué nuevo camino tenés que abrir en este viaje? Vuelvo de nuevo a la parábola, que vos tenías pensado ir de un lado a otro. Dice que iba de Jerusalén a Jericó, ¿no? La parábola. ¿Qué nuevo viaje tuviste que emprender por lo cual te tuviste que quedar una noche en una posada que vos no pensabas? Una noche que duró 184, 190, 200, no sé cuántos días va a durar esta noche, ¿sí? Y sin embargo tuvimos que quedarnos en esta noche, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad para nosotros hoy, que era como esa especie de incapacidad o discapacidad en la que nos puso la pandemia, nos pide, nos pone frente a la necesidad de decir, bueno, ¿y cómo salís de esto? ¿Sí? ¿Te quedás solamente en eso? ¿Cómo te curás de esto? ¿Sí? Y vos decís la palabra curar en el sentido de cuidar, ¿no? ¿Cómo adquirís nuevas herramientas de cuidado en esto? ¿No? Entonces, quizá lo que antes fue tomado como una amenaza y una privación, o que en muchos casos lo hemos sentido así,
hoy se vuelve una posibilidad, ¿no? Se vuelve una oportunidad de creatividad, ¿sí? Digo de nuevo, los docentes tuvimos que inventar o inventarnos o reinventarnos o sacar de donde no teníamos determinadas cosas para dar clase por los medios digitales, reunirnos como docente por estos medios, hacer reuniones de padres por estos medios, hacer misa por estos medios, ¿no? Entonces, de repente algo que no se nos ocurría, se nos tuvo que ocurrir, porque justamente el instinto, podríamos decir así, es el de cuidarnos, el de curarnos, ¿sí? Entonces, para no quedarnos en esa herida, tuvimos que ser capaces de salir. Entonces, fíjense cómo la vulnerabilidad se vuelve una potencialidad. Bueno, este me parece que es el mensaje fuerte del Evangelio cuando uno lo mira. Dice, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no da fruto. O Jesús en la cruz, que muchos dicen, mirá, es un pobre frustrado, y sin embargo, el mensaje es la vuelta a la vida, ¿sí? La resurrección. Pero hubo que pasar por la muerte. Entonces, esta herida, esta vulneración, esta vulnerabilidad, es necesaria, es como, casi como una condición para poder también hacernos cargo de los cuidados, ¿sí? Si no, lo que simplemente hacemos es tener las cosas como resueltas, ¿no? Entonces, si no te cuesta, podríamos llegar a decir, si no tenés que hacer como un esfuerzo, y no lo digo en un sentido voluntarista, sino en el sentido este de que tenés que hacerte cargo de algo, ¿no? Tenés que sentir el peso del que llevas o al hombro o enfrente tuyo, esto que decía Anwar de sentir el olor, el sudor del extranjero, del enemigo y su sangre, sentir eso puede ser un límite, pero puede ser también una posibilidad, ¿no? Bien, doy un pasito más y después doy algunas claves que quizás ahí podemos interactuar entre todos. Le decía que, bueno, el cuidado de uno, el cuidado de los otros, y hoy creo que, hoy porque en realidad se puso en evidencia, pero ha sido siempre, aparece también el cuidado de la casa común, ¿sí? Esto que, digamos, el Papa lo ha trabajado tanto, pero también hay un montón de otras instituciones de el cuidado de la tierra, el cuidado de la ecología, ¿no? Porque somos parte de eso, ¿sí? O sea, quizá durante mucho tiempo pensamos que los hombres, las mujeres, las personas, no teníamos nada que ver con la naturaleza. O sea, la naturaleza estaba al servicio nuestro, ¿sí? Tuvimos como esta imagen de que nosotros somos dueños y hacemos lo que queremos con nuestra naturaleza. Y vamos viendo lo que ha pasado por eso, ¿sí? O sea, el descuido, el sentirnos que yo puedo rapiñar, puedo robar algo del equilibrio natural, se nos vuelve en contra de nosotros mismos, porque el cuidado de la casa común es también cuidado nuestro, cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, esto que para algunos puede sonar como algo de moda, ¿vieron? Decir, no, bueno, hoy garpa el tema de hablar o decir que tenés que cuidar la tierra, que tenés que cuidar el ambiente, que tenés que... En realidad, es la posibilidad de seguir pensándonos vivos, ¿sí? Si eso no se incluye en nuestro sentido del cuidado, incluso el sentido espiritual del cuidado, ¿sí? Francisco de Asís lo tenía clarísimo, y estamos hablando del siglo XIII, hablaba del hermano Sol, la hermana Luna, hablaba, o sea, en realidad, ¿por qué? Porque todas esas cosas son las que posibilitan que nos sintamos vivos. Bueno, si hoy, además del cuidado personal, el cuidado de los otros, que tiene todas estas vetas, ¿no? Que podemos decir lo social, lo político, lo económico, lo que sea, ¿sí? Lo afectivo, ¿no? No incluimos también el cuidado de la casa común, de la naturaleza, de la ecología, como cada uno quiera llamarla, ¿sí? Probablemente vamos a seguir teniendo visiones parciales, ¿sí? Por eso creo que hoy toda visión pastoral que no llegue a pensar en el impacto ecológico, en el impacto ambiental que tienen muchas de las cosas que nosotros hacemos, es deficitaria, ¿sí? Entonces, si estamos pensando en una acción que tiene que ver con, no sé, una misión que vamos a hacer en un determinado lugar, pero esa misión no se nos ocurre que también tiene que ver con el cuidado de la tierra, con el crecimiento o el hacer aparecer los recursos que están en ese lugar,
como recursos, digamos, válidos, fundamentales, probablemente lo que hagamos sea una intervención nada más, ¿sí? Sea esto de voy y me engancho con algo, ¿no? Y tenemos la experiencia de que esto fue así en la conquista de América, en la evangelización de América y de África y de Asia. Es decir, este descuido por la casa común, en nombre a veces también de la misma fe, ¿no? O en nombre de la civilización, bueno, nos puede o nos juega muy en contra, ¿sí? Entonces, como un tercer elemento que me parece que es necesario a pensar en este tiempo, ¿no? Bien, y acá entro como en la parte más práctica. Todo están como los condimentos o las coordenadas, por decir así. A ver, yo quisiera sugerir, y entonces como digo, acá quisiera que también dialoguemos un poquito, si es el caso, como les parece, en dos registros. Son dos que se me ocurrieron, no son ni los mejores ni los únicos, ¿eh? De pensar esto del cuidado en clave del hoy, ¿sí? Cuidado pastoral como actitud pastoral, como proceso, como decíamos, en la clave del hoy. Uno primero tiene que ver con tres actitudes, por decir así, ¿ven? El otro también, pero son más bien como, el otro serían como más profundamente en procesos que tienen que ver con algunas acciones pastorales. Pero este es como tres actitudes que creo que son fundamentales. La primera es la del discernimiento. La segunda es la de la creatividad, y la tercera la de la audacia, ¿sí? Y digo media palabra y después, a ver, que podamos como compartir algo sobre esto. ¿Qué entiendo por discernimiento? No es solamente las situaciones en las cuales cuando tenemos un problema, ¿vieron? Estamos acostumbrados a pensar que el discernimiento es como eso que hacemos cuando las cosas no funcionaron, ¿sí? O sea, estamos siempre, o que lo hacen los que tienen que estar arriba, ¿sí? Los que tienen que decidir, porque son, no sé, en el caso concreto nuestro, de nuestro modo de organización, los que son de directivos de la obra o del consejo de la obra, o son los directores del nivel, o en el caso de la familia, el papá y la mamá. No, el discernimiento es una actitud de vida por las cuales somos capaces de ver y hacer presente la realidad, ¿sí? O sea, si a mí me preguntaran qué es discernir, es eso que hacemos nosotros mismos y que ayudamos a nuestros chicos, a nuestras chicas y a nuestros colegas, de ser capaces de ver la realidad, ¿sí? Entonces, discernir no es solamente esto. Cuando se te queman las papas, ahí tenés que poner una solución. No, es lo previo, es lo preventivo. ¿No viste que esto estaba? ¿Sí? Y en algunos casos no es solamente ver, sino hacer presente, porque hay cosas que no se ven porque no se visibilizan, ¿sí? Entonces, discernir también para mí, como actitud de cuidado, es visibilizar, es señalar, es mostrar, es evidenciar, ¿sí? Determinadas cosas que pueden tener que ver con personas, que pueden tener que ver con criterios, que pueden tener que ver con procesos, proyectos que uno tiene que hacer, ¿no? Bien, ese ver y hacer presente no es solamente para decir, ah, mira qué lindo cómo contemplamos. Hay como un segundo paso que se hace, que es poder dialogar sobre eso. Eso que ves y eso que haces presente, a mí se me hace presente o lo veo de una determinada manera, pero a otro que está desde otra perspectiva, lo ve y lo hace presente de otra. El diálogo es la posibilidad de acordar, concordar, ¿sí?, determinadas perspectivas. Entonces, dialogar no es solamente charlar o hablar. Dialogar es poder presentar incluso la diferencia. Vieron que muchas veces estamos acostumbrados a que en nuestros diálogos tenemos que todos pensar lo mismo, ¿sí?, para no tener problemas. Quizá tengamos que acostumbrarnos a traer la diferencia, pero la diferencia justamente desde esta perspectiva, digamos así, de que yo no tengo toda la verdad. Entonces yo estoy mirando esta parte, pero otro está mirando otra. Necesito completarla como se completa un rompecabezas. Entonces, ver y hacer presente. El otro elemento de poder dialogar, y el objetivo, digamos, de por qué hacemos todo esto, que es para poder justamente elegir lo mejor, elegir lo posible, elegir a dónde poner el ojo para cuidar, ¿sí? Entonces, esto de repente que en la imagen también apareció tuvo que hacerlo solo, pero muy probablemente cuando fue a la posada, a lo mejor, y ahí no nos cuenta nada, pero le habrá preguntado
al posadero, de pozo determinado. Entonces tuvieron que hacer, mirá, no duerme, no puede, tenés algo, fíjate, en esta cama no está tan bien. Entonces, como que el proceso de discernimiento siempre se hace con otros, ¿sí? Y ese proceso comunitario me lleva a descubrir quién cuidar y qué cuidar de ese quién, ¿sí? Entonces, bueno, primera actitud, primer proceso, esto de discernir. Que fíjense que, como digo, no es solamente charlar cuando tenemos problemas. Entonces, esto de discernir también es conocer a mis chicos en el aula, no solamente cuando tengo un problema, llamar a los padres para decirle, mire, ¿qué hacemos con este pibe? ¿Sí? Sino discernir muchas veces es ser capaz de conocer por nombre cada una de esas situaciones, ¿sí? Para saber qué es lo que tengo que cuidar sobre ellos, qué es lo que tengo que tener como cuidado de ellos. Segundo, creatividad, que es frente a esta situación, y me parece que hoy nosotros nos hemos encontrado muy invitados a esto, cómo ser capaces de ensayar respuestas nuevas, y respuestas que están como sacadas de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Como desposicionadas o respuestas desinstaladas. Esto, de repente, no sabíamos cómo mantener el espíritu de los docentes, y entonces a ustedes se les ocurrió que podían, ustedes, que habrá aparecido en el diálogo, aparecido en el consejo, en lo que fuere, ¿cómo hacemos para darnos espacio? Y bueno, y se generó esto. Eso es creatividad. Podríamos haber dicho, no, mira, esperemos al año que viene, sabemos que los docentes tienen la mejor de las actitudes, o no, ¿no? Y entonces no pongamos nada en eso, chau, ¿no? Sin embargo, creativamente aparece, bueno, y usaremos lo que usaremos, vendrán y participarán en lo que le interese a cada uno, ¿no? La creatividad, en el fondo, es también la capacidad de romper eso que veníamos haciendo siempre, ¿sí? Entonces ahí aparece también la flexibilidad. Vamos a seguir haciendo estas cosas. Yo ayer tuve la experiencia de algo que en otro tiempo hubiera significado viajar, que me hubiera recontra encantado, ¿sí? A otro lugar. Como hoy no se puede viajar, a la reunión la hicimos. Uno que estaba en México, otro que estaba en Roma, otro que estaba aquí, otro que estaba en República Dominicana, otro que estaba en Guatemala. La hicimos por este medio. Probablemente me encanta pensar que viajar e ir a cualquiera de esos lugares, o a uno que sea, digamos así, más cercano, para que vayamos todos, me encanta. Pero hoy seguir resolviendo las cosas significó creativamente buscar este medio, como en este caso estamos haciendo, ¿no? Bien, y tercero, que está conectado con esto, es discernimiento, creatividad, audacia. La palabra audacia, miren, es muy típicamente salesiana. De hecho, Don Bosco usaba una expresión que quizás alguno habrá escuchado alguna vuelta, dice, cuando se trata de la salvación de las almas, yo podría decir en este contexto que estamos hablando nosotros esta noche, cuando se trata del cuidado de la vida, del cuidado de las personas, él decía, yo voy hasta la temeridad. ¿Saben lo que es la temeridad? Es la audacia. Arrojo, el exceso de valor. Exactamente. La audacia que no mide riesgos, ¿sí? Que incluso, por eso se dice, ojo que sos temerario. Es como cuando vos estás haciendo algo que incluso te puede implicar un riesgo muy grande, ¿sí? Dice Don Bosco, cuando yo quiero dedicarme a mis pibes, cuando es la cuestión de la salvación de las almas, voy hasta la temeridad. Bueno, quizá hoy el cuidado que nosotros necesitamos también sea un cuidado temerario, un cuidado audaz, ¿sí? Para usar esta expresión que quizá es más comprensible, ¿no? Un cuidado que es osado, ¿sí? O sea, que dice, ¿por qué tengo que calcular? ¿Por qué todo siempre tiene que estar dentro de los márgenes de las cosas que hicimos así todas las veces? ¿Por qué tiene que siempre ser lo que hicimos todas las veces, ¿no? Siempre se hizo así. ¿Por qué no pensamos hoy modalidades distintas, ¿no? Bueno, y eso nos puede pasar en muchas cosas, desde lo que confiamos, a quienes lo confiamos, para qué lo confiamos, ¿no? O en este tiempo es, la audacia nos puede llevar a decir, ¿cómo vamos a salir de esta situación? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las potencias, las fuerzas con las cuales vamos a salir de este tiempo de encierro en el que he estado? ¿O vamos a salir simplemente minimizados
o engordados por lo que, digamos así, cada uno pudo comer o hacer los panes, toda esta cosa que apareció, ¿no? Entonces, va a haber algo que nos lance hacia adelante. Fíjense que la esperanza es audacia, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos de esperanza, es porque realmente queremos ser personas audaces, personas que estamos lanzadas hacia adelante. Bueno, esas son como las tres primeras. A ver, no sé cómo ¿le suena que el cuidado tiene algo que ver con esto o no? ¿Les parece que este tipo se fumó algo, es un viernes y está totalmente sacado? Sí, dice el Anuar que fumó y sabe, pero esta noche no. ¿Cuál les parece, por ejemplo, que en su realidad personal o comunitaria, familiar, de estas tres, del discernimiento, la creatividad, la audacia, puede ser como la invitación al cuidado más fuerte que a lo mejor tengan en este tiempo? Quiero escuchar otras voces. Si no, voy a comenzar a preguntar, ¿eh? Total, tienen todos los nombrecitos ahí. Esto es panoptismo, ¿ven? Es un modo de panoptismo nuevo. Ahí Rocío dice que sí. Yo me quedé pensando en esta imagen del samaritano con el pie avanzando, digamos, ¿no? No es que lo agarró para después ver qué hacía, sino que lo agarró con esta determinación de avanzar. Entonces esto último cosa de esperanza y también del discernimiento de saber qué hacer, ¿no? Yo cuido del otro, pero siempre con una mirada hacia el futuro, hacia ver cómo mejorar, cómo acompañar. Bueno, me quedé como dando vuelta en eso. Gracias, Angie. Yo me quedé pensando en esto de la creatividad, de cómo seguir generando vínculo a través de la pantalla, ¿no? Que a veces parece tan difícil, antes de que pasara todo esto uno no se lo imaginaba, cómo pudimos seguir encontrando formas de vincularnos y de seguir estando cerca de nuestros chicos y de nuestras chicas. Entonces creo que desde ahí la creatividad hizo su magia y pudimos, de la manera que pudimos, sortearlo. Así que creo que eso por lo menos a mí en lo personal me toca de cerquita. Muy bueno. Sabiendo que, a ver, y en esto, esta cuestión que bueno, ahí en el boletín salesiano yo alguna vuelta escribí algo, ¿no? Esta situación fue un jaque a nuestro modo de entender la presencia, ¿sí? Presencia física, ¿sí? Pero bueno, pero de hecho no nos podíamos quedar con eso, como diciendo, como no puedo estar presente, no estoy presente de ninguna manera, ¿no? Entonces, a los que nos tocó estar fuera del país, por ejemplo, yo estoy hablando ahora cuando me tocó la primera vez ir a estudiar a Roma y en los años 90, y lo único que teníamos era el teléfono, que era una cuestión, digamos así, no tan que vos tenías a la mano como la tenés hoy, sino tenías que ir al teléfono público o alguna cosa así. Y las cartas, uno tenía que ingeniarse para que se sostuviera el vínculo con las personas con quienes quería, o aquellas personas que estaban expectantes, yo digo, mis padres, quienes fueren, bueno, y ser creativos, ¿sí? Hoy creo que muchas de estas situaciones nos llevaron a eso mismo, ¿no? Y una creatividad, como digo, que quizás no sea lo que afectivamente esperábamos, ¿sí? Porque nos gusta tener a nuestros pibes, a nuestras pibas y saludarlos y decirle y tomar un mate. Pero quizás hoy hicimos lo que éticamente podíamos llegar a hacer, que era no dejar que se nos caigan, ¿sí? O ir a buscarlos cuando alguna vuelta se nos cayeron. Digo, pienso acá en algunas situaciones, chicos, chicas que no tenían conectividad y había que buscar por el medio que fuera, aunque sea conectándote con otro para que se conectara con él, si lo veía cerca o lo veía, para que no se cayeran de la situación del sistema que ya de por sí les había cercenado posibilidades, pero que esto todavía le quitó más posibilidades, ¿no? Entonces, ahí es esto de pasar de lo meramente afectivo, qué lindo que estar con mis chicos, a la cuestión ética. Yo tengo que ir a buscarlos, ¿sí? Por el medio que sea. Bueno, A mí, perdón, Hugo, coincido. Ay, perdón, Rocío, te interrumpí. Dale, tranquilo. bueno, no, yo por ahí pensando, ¿no? En esto de
del imprevisto, de cómo este samaritano tenía un plan diseñado para llegar a otro lugar y se encontró con esto y miró al otro, no se quedó en yo tengo mi proyecto, mi plan, tengo que llegar, y el otro, bueno, no, que está a un lado y lo dejo donde está, sino que estar preparados para esos imprevistos, el poder realmente hacernos cargo del otro, ¿no? Con esa ética, esa responsabilidad, pero también desde ver la realidad del otro, de meternos en la realidad del otro, ¿no? Creo que como educadores estamos en constante contacto con la realidad de los chicos, que son todas diferentes, y que esta situación en particular les pegó de manera diferente a cada familia. Y el poder a veces dejar de centrarnos en nosotros mismos, está bien que está bueno esto de cuidarnos a nosotros para poder cuidar a otros, pero dejar de centrarnos en nosotros mismos para poder acompañarlos desde sus mismas realidades, y poder ver esas realidades como una posibilidad de poder generar ese vínculo, aunque sea a través de la virtualidad, con cada uno de los chicos, creo que es fundamental. Y nada, a mí en particular me quedo con eso que realmente me cayó como un planteo. Muchas gracias. Gracias a vos, Rocío. Ernie, Anima Chamuyans. Estoy casi en un lugar como alumno, estuve hace un tiempo, y conociendo tu amor por el arte, por la pintura, y realmente reparo en ese pie derecho que pone ese casi enemigo sobre un escalón, justamente como dijo Angie, prácticamente lo mismo. Y digo, me pregunto también al mismo tiempo, ¿cuántos pasos más tendremos que dar de este tiempo, ¿no? ¿Cuántas innovaciones tendremos que ir haciendo en este momento y en lo que nos queda todavía por delante? Esa es la parte que más por ahí me interpela desde lo que uno hace en el día a día. Pero absolutamente de acuerdo con esta cuestión del otro, del cuidado de uno y del cuidado del otro. Digamos, no puede haber uno sin el otro. Entonces, bueno, me queda resonando a mí esa parte, ese paso que da, que incluso creo que se salta un escalón de esa escalera que está empezando a subir con alguien a cuestas, y que como justamente dijo Angie, no es que duda, arranca, y creo que en ese camino hemos estado muchos, sobre todo aquellos que no somos demasiado amigos de la tecnología y nos llevamos muy bien con esa parte, pero hemos hecho un gran esfuerzo y un camino que creo que, bueno, quedará para ir mezclando en algún momento cuando las cosas se puedan llegar a ser un poco más normales. Un abrazo, Hugo. Gracias, Ernie. Y fíjense que ahí interesante, volviendo a lo de la imagen, como la imagen dice cosas, creo que ahí también Anuar algo marcaba. Si el tipo fuera, digamos, entre comillas, pragmático, se lo cargaría al hombro, ¿sí? O sea, por detrás, ¿no? Y lo llevaría para subir una escalera con alguien grande, casi como él. Es mucho más práctico cargártelo arriba, y sin embargo lo carga como a un hijo, lo carga por delante, ¿sí? O sea, lo carga como a UPA, diríamos, ¿no? Y eso significa que incluso se le dificulta su visibilidad, ¿sí? En esto de las escaleras que va subiendo. O sea, llevar a alguien por delante es mucho más riesgoso que llevar a alguien por detrás, ¿sí? Pero fíjense la imagen, ¿no? Me lo pongo por detrás como diciendo, bueno, en el fondo es un peso, llevo el peso, ¿sí? Me lo pongo por delante, realmente estoy atento a lo que necesita, incluso yo corriendo los riesgos de no ver tan claro, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que el pintor quiere decir con este gesto, ¿no? Porque es no solamente hacerme cargo, sino esto que planteaba antes, de implicarme al punto de complicarme, ¿sí? De complicarme la existencia, ¿no? Y creo que todos hemos tenido la experiencia de cuando alguna vuelta hemos querido cuidar a alguien, realmente la vida se nos complicó, ¿sí? En el mejor de los sentidos de esto, es decir, se nos complejizó, ¿sí? Porque era inesperado por todo esto que planteábamos, ¿no? Bien, como ya estamos medio en tiempo y no quiero yo
exagerar, ¿no?, en la bondad de ustedes. Digo medianamente los otros tres, que en realidad si ustedes después quieren profundizarlo, también los tienen, mejor dicho, en una charla que di, capaz que la vieron, sobre el sistema preventivo, en la experiencia formativa de patios, ¿no? Yo ahí tomé, respecto del tema del cuidado de la vida, tomé tres que le decía que son para mí como, además que actitudes, son como modos de afrontar justamente nuestra realidad pastoral, ¿sí? O sea, como el modo con el cual nos plantamos frente a determinadas acciones pastorales, ¿sí? Y el primero es el tema de cuidado como la capacidad de recibir, ¿sí? Y ahí yo jugaba con esta expresión que usan mucho los curas villeros, pero que también nosotros la hemos comenzado a tomar, de la vida como viene, ¿sí? Entonces, te haces cargo de las cosas como vienen, no como vos esperarías que vengan o como vos querés ordenarlas para que vengan. Entonces, aparece de noche, aparece en un camino que vos no tenías pensado, no es el alumno o la alumna o el colega que vos tenías en mente, y sin embargo, recibir esa vida, recibirla en el sentido este de ponérsela por delante, ¿ven? ¿No? O sea, ser capaz de no decírselo, bueno, sí, ya te atiendo, sino me dejo invadir por esa vida, y me parece que es un primer elemento sumamente importante. Entonces, recibir la vida como viene, como actitud de cuidado. Segundo, el tema de alentar, y ahí yo en esa exposición, si alguno, como digo, quiere profundizarlo, decía alguna cosita más. Para mí la palabra alentar tiene como dos sentidos. La primera, que quizás es la más evidente, es la de dar aliento. O sea, como hizo Júpiter con el muñequito de barro de curas, ¿no? Le sopló, y el dar aliento es dar vida. Para nosotros la palabra aliento es vida, ¿no? Entonces, alentar es dar vida, es reconocer, es decir, dale que podés, por aquí vas bien, qué lindo que hiciste esto. Estas cosas que son tan típicamente salesianas, pero que a veces que la hemos olvidado, ¿no? Nos hacemos reflejo solamente de las cosas que no hacemos bien. Pero a alguien que hizo bien la cosa decimos, sí, es lo que tenía que hacer. No, se lo podés decir. Puedes decirle, qué lindo tenerte, qué bueno que estés con nosotros, qué bien que hiciste esto, que el acto estuvo genial, no sé qué cosa, etc. Muchos papás a veces nos dicen, yo tengo el recuerdo de los años que me tocó ser directivo, mire, siempre que me llamaron a la escuela, me llamaron para retarme, nunca para decirme que mi hijo o que yo podía. Entonces, esto también, a veces tenemos la tendencia a implicar a los padres en los problemas y no en las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto de alentar, ¿no? El segundo modo, que no es solo dar aliento, es dar alas, alentar, ¿sí? ¿No? Entonces, el ser capaces de ir generando en nuestros chicos, pero en nosotros mismos, actitudes que nos ayuden a volar y no solamente a mirar, digamos así, cabeza abajo, ¿no? Esto de no solamente ser obedientes o ser cumplidores, sino ser creativos, ¿no? Entonces, el alentar también tiene que ver con decir, bueno, a ver, qué lindo que haya otro modo de hacerlo. Y yo no lo hubiera hecho así, pero qué bueno que lo hagamos de otro modo, ¿sí? Y cuidar entonces también es bancarme el otro modo que tiene un pibe, un colega, un directivo, un papá, ¿no? De hacer de otro modo, que es bueno, tan bueno, quizás más bueno que el mío, ¿no? Entonces, bueno, alentar como eso. Y el tercero tiene que ver, quizás, lo pensamos en el caso de los de secundario, pero yo pienso que también le pasará a ustedes, y sobre todo esto está pensado más bien para lo de los grupos del MJS, es el dejar pasar, o el dejar seguir, ¿sí? Nosotros a veces tendemos, con este constructo de que nuestras obras son casa, tenemos la tendencia a ser gallina bataraza, ¿sí? Que cobija y mantiene debajo de sus alas, ¿sí? Entonces, tenemos gente grande que sería muy buena en otros espacios, incluso a veces somos desde ese lado hasta mezquinos, ¿no? Egoístas. Decimos, che, un docente que me dijo, mira, me ofrecieron en tal lado, no, pero te vas a ir a otro lado, fíjate que acá tenés todo, estuviste toda tu vida en una casa salesiana, ¿cómo te vas a ir a otro lado? Y con nuestros pibes del MJS, pibas, nos pasa, si ustedes lo han sido, algunos lo habrán visto, me diciendo, no, seguí un añito más. Y en realidad estamos muchas veces condicionando sus proyectos vitales, ¿sí? Pero lo estamos condicionando desde nuestra conveniencia y no desde el cuidado de lo que ellos necesitan,
¿sí? Entonces, esto de dejar seguir no es de como diciendo, bueno, chau, ya fue, sino más bien, ¿tenés otro proyecto? ¿No? Entonces, yo digo, es linda la imagen de que nuestras obras son casas, pero a mí me encantaría pensar también que nuestras obras son pistas de despegue. Hay chicos, chicas, que en nuestras casas encuentran nuevos horizontes. Eso Don Bosco lo tuvo muy claro. Fíjense, a sus pibes más geniales los mandó a las misiones. Pueden haber dicho, no. Bueno, se quedó con Rúa, que también, pero a un montón, a Cagliero. Podría haber dicho, no, los tengo acá, ¿qué otra? Bueno, tenemos esa capacidad que incluso para mí es la capacidad misionera, eso, ¿no? O sea, de que en otros lugares haya carisma salesiano también, ¿no? Aunque no sean obras salesianas, ¿sí? Y no porque sea mejor, sino porque es nuestro aporte también a la iglesia. Entonces, bueno, estas otras tres, recibir como viene, alentar, que es esta capacidad de reconocer, pero a la vez también dar alas, y el tercero, el dejar seguir, dejar pasar, como decir, ser respetuoso y arrodillarnos frente al proyecto de vida del otro, que no necesariamente está conectado con mi realidad o con mi casa, ¿no? Esto es una de las cosas que creo a nosotros en los últimos tiempos más nos cuesta, ¿sí? Con los chicos mayores, sobre todo los chicos, chicas mayores, más nos cuesta. Pero nos puede pasar también con los, como digo, con los docentes o incluso es decir, esta dificultad para pensar a nuestra gente, piénsenlo ustedes también como papás, los que son papás, pensar a nuestros hijos fuera de nuestras familias o nuestras casas. Pero si para eso los trajimos al mundo, para que tengan otras historias, no solamente mi historia, ¿no? Bueno, eso supone también capacidad ética de cuidado, ¿no? Bueno, estamos ya pasados de media hora, ¿no? Susana me pone carita de sonrisa, pero como diciendo, ¿cuándo cortás? No. Entonces, nada, yo simplemente, y digo, para no hartarlos, a ver, quería concluir con una canción, porque también a mí me gusta la música, como lo saben algunos, ¿no? Y no quería ir a los lugares comunes, pero bueno, finalmente terminé, pero en una versión que no es lugar común, una versión que es creativa, ¿no? Una canción de Pedro Guerra, que se llama Cuídame, ¿no? Pero en una versión que apareció la semana pasada, en estas que se hacen así por versión cuarentena, les llamo yo, es decir, que toca cada uno en su lado, ¿no? Y me pareció interesante porque es una versión de Baglietto, novedosa, con algunos músicos que no se conocen. Y lo que le propongo es esto para concluir, ¿no? Quizás para que siga resonando también en nuestro corazón. Piénsenla como una oración, ¿sí? O sea, no la piensen en la canción como algo que está cantando Baglietto o que escribió algún autor allá, no. Piénsenla como si fuera la oración de cada uno de nosotros, la oración de Hugo en esta noche, porque habla en primera persona, cuídame, o sea, como que alguien me está diciendo, pero podría ser yo que se lo estoy diciendo a Dios, podría ser yo que se lo estoy diciendo a mi pareja, a mi hermano de comunidad, a mi amigo, mi amiga, mis hijos, mis hermanos, de acuerdo a la configuración, a mis alumnos, ¿no? Esto de cuídame, ¿no? Y hay como un eje que siempre repite, que dice, no maltrates nunca mi fragilidad, ¿no? Yo seré la tierra que tú pisas. Y me parece hasta bíblicamente hermosa la imagen. El otro es una tierra sagrada que nosotros vamos a pisar, ¿sí? El otro, incluso nosotros como otro, porque, no sé, esta experiencia que tenemos cuando a veces nos desencontramos con nosotros mismos, ¿quién soy? ¿No? Entonces, a veces nosotros mismos somos un otro, pero sabemos que eso es una tierra sagrada, que hay que pisarla con las sandalias quitadas, ¿no? Como aquello de la zarza ardiente, ¿no? Si no, corremos el riesgo de hacer macanas. Entonces, el cuidado también es la delicadeza. El cuidado también es ir con pie cuidadoso, ¿sí? Con pie firme, pero pie cuidadoso. Bueno, entonces les propongo que escuchemos, veamos esta canción y con eso nos vamos a comer, a dormir, a lo que cada uno quiera hacer, ¿no? A bailar no podemos ir, así que también ya está, a esta altura de la vida ya no lo hacemos. Así que, bueno, se puede, ahora vieron que están las fiestas por Zoom, donde uno puede bailar también, al menos en esta que decía de cosas está
está Gustavo Gravia, que hace una fiesta, creo mañana a la noche, que está la hija de Petinato y compañía que lo acompañan, cada uno desde Zoom, evidentemente, pero también hay fiestas para eso, ¿no? Bien, a ver si... Ahí está, compartir el sonido. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Bueno, linda versión, ¿no? Si conocen otras que son bonitas con la de Drexler y compañía, pero en esta tiene sus cosas, ¿no? Simplemente subrayo dos frasecitas, ¿no? Cuida a quien te cuida. Solemos ser muy descuidados entre nosotros, ¿no? Yo digo, lo pienso respecto de mis hermanos de comunidad, pero ustedes lo pensarán también respecto de sus familias, o ahí, ¿no? O sea, solemos estar abiertos a cuidar a otros, pero no a cuidar a aquellos que nos cuidan, ¿no? Y bueno, es una invitación interesante. Y la otra, esta que es una de las cosas que más extrañamos, al menos yo, ¿no? Creo que los argentinos que somos muy sensibleros, muy abrazadores, ¿no? El tema de yo seré el abrazo que te alivia, ¿no? Que me gusta eso justamente de la imagen esta con la que partí, ¿no? Porque lo que hace el samaritano no es solamente cargar, es abrazar a aquel al que lleva al albergue, que es mucho más que cargarlo.
¿sí? Es no solamente decirle yo te voy a ayudar, es hay algo de vos que yo estoy recibiendo, porque el abrazo tiene esta sensación, digamos, física, ¿no? de que quedamos como por un tiempo sintiendo la corporalidad del otro, ¿no? Y bueno, y eso es también parte del cuidado, ¿no? Sí, bueno, dos imágenes me parece que son muy lindas junto con la otra. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, y yo seré, o yo quiero ser, o yo puedo ser, o yo alguna vez voy a intentar ser el abrazo que te alivia, ¿no? Y bueno, y gracias. Hasta aquí llegó. Anwar, te dejo la palabra. No, me deja pensando, así que bueno, ojalá que nos haya dejado pensando a todos, ¿sí? Esta propuesta. Obviamente, gracias, Hugo, gracias a todos los que estamos, a todas las que estamos acá en este espacio, que nos animamos a compartir este buen rato, pero bueno, especialmente a vos que te animaste también a prepararlo, a pensarlo, y ya por nosotros hace 2 o 3 días, una semana atrás, cuando te lo dijimos también, así que dijiste que sí de una. Muchísimas gracias por decir que sí, por seguir presente y por hacernos pensar y sentirnos cercanos en oración, ¿sí? Entre todos los que estuvimos, por lo menos. No es casualidad que estamos los que estamos, ¿sí? Hoy Dios nos dio esta oportunidad a todos, así que también agradecerle a Dios, ¿sí? Esta linda oportunidad. Así que un gracias, simplemente eso respecto de hoy. Y bueno, y ya habrá otras propuestas, simplemente adelantarnos para no hacerlo más largo, pero la semana que viene va a haber otra propuesta con otro enfoque más técnico, por así decirlo, una mirada más pedagógica, ¿sí? Que volvemos a estar invitados, invitadas para poder participar, ¿sí? Quizá más técnico, digo, quizá no es la palabra, pero para que nos pueda dar herramientas para estos tiempos que estamos viviendo, otro tipo de herramientas, ¿sí? Así que ya les dejamos picando ahí la propuesta de la invitación. Gracias, Bueno. Hugo, por alentarnos. Gracias a ustedes. Por Gracias a alentarnos ustedes. a cuidar toda la vida que tenemos cada día en nuestras aulas, en nuestros patios, por alentarnos a cuidarnos y a cuidar responsablemente a los que están con nosotros. Sobre todo a esos que son los vulnerables, ¿no? A los que más tenemos que seguir mirando y estando cerca. Gracias enorme. Gracias a todos los que estuvieron, ¿eh? Un placer Gracias. haber compartido todo este tiempo. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. A todos.